Bienvenidas compañeras y compañeros de La Fuente. Muchas gracias por acompañarnos en esta atención a medios del coordinador de las y los senadores del PAN, el senador Julen Rementería. Iniciaremos con un mensaje de él y posteriormente arrancamos con la gran lista de preguntas que tenemos. Les agradecemos mucho por ellas. Coordinador, tiene usted la palabra. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Me da mucho gusto saludarlos a todos y desde luego pues saludar al equipo de comunicación que hacen posible pues la transmisión. Quisiéramos comentar esta mañana que bueno, frente a la iniciativa que nosotros llamamos para distraer la atención de materia electoral del presidente de la República y de Morena, señalar algunas cosas que me parece a mí que atiende justo a esta intención de desviar el tema de las cosas importantes. Por ejemplo, en el tema económico, por citar solo alguno, porque podríamos hablar de salud, podríamos hablar de infraestructura, podríamos hablar de algún otro como educación, pero en esta ocasión quisiera referirme al económico. El presidente López Obrador prometió que México crecería al 6%. Luego lo redujo, pero al final sostenía todavía que a pesar de que los crecimientos que se habían tenido de 2.2 promedio en los años anteriores, pues esto era realmente insostenible y que debía crecerse a este ritmo. Bueno, realmente vimos que el rumbo en la economía no se sostuvo como lo pretendía el presidente. Vimos que en la pandemia, pues lejos de poder tener un crecimiento, como sucedió en muchas partes, se desplomó, pronunciándose en México mucho más la caída que en algunas otras latitudes en el mundo, en donde tuvimos pues una caída precisamente por la pandemia de una contracción muy importante en el año 2020 y luego en el 21 no obtuvimos esta recuperación que como rebote se esperaría. Por supuesto que a inicios de 2022 el presidente también dijo, habremos de crecer a tasas del 5%, pero hoy los analistas nos hablan de que en el mejor de los casos estaríamos creciendo a una proporción de 1.6%. ¿Y esto qué es lo que significa? Porque eso es lo importante, no solamente hablar de cifras, pues que el bolsillo de las familias se verá todavía más golpeado de lo que hasta ahora ha sido. El desastre que ha provocado Morena ha sido evidente y resulta perjudicial para las familias. La inflación es más alta que en los últimos 21 años, los precios van para arriba y el salario ya no alcanza. Lo que tenemos en todo caso es cuestiones que realmente hoy sufre la población. En los hospitales, por ejemplo, no hay medicinas y la gente no tiene para comprarlas. Me parece que muchas mujeres, como todos lo hemos constatado, están sufriendo las consecuencias de estos malos gobiernos, en donde no pueden trabajar porque al quitar las estancias infantiles, pues tienen que atender a sus hijos, como es obvio. Las escuelas de tiempo completo han desaparecido. Por supuesto que los servicios de salud son absolutamente deficientes. Y luego tenemos condiciones en donde miles de empresas de todos los tamaños quebrarán por falta de apoyo. Por cierto, que el presidente durante la pandemia lo dijo, pues que quiebren, que si tienen que quebrar, que quiebren las que hagan falta, y no procuró un apoyo desde el gobierno, no para ayudar a las empresas que él tanto fustiga, sino para proteger el empleo de millones de personas que dependen precisamente de que la empresa para la que trabajan pueda subsistir. Quitaron programas de ayuda a productores del campo. Increíblemente, el presidente dice defender a la gente que menos o que menos tiene, que más necesita, y sin embargo hace exactamente lo contrario. La inseguridad y el golpeteo a empresas ha sido constante y por supuesto que ahuyentaron la inversión y con ello impidieron la creación de fuentes de empleo que son justamente lo que se necesita para evitar el crecimiento de la pobreza, de la necesidad. Los programas sociales, hay que decir al presidente, lo tiene que entender ya, son buenos. Sí, votamos a favor para que adquirieran rango constitucional en el Senado de la República los panistas, pero no van a alcanzar. No va a ser posible si no hay pues una política que permita el crecimiento. Muy caro pagaremos el costo de haber destinado cientos de miles de millones, por cierto, también a obras faraónicas que no generan un beneficio. Sin empleos, sin trabajo bien remunerado, no hay forma de que pueda evitarse la creación de más población en estado de pobreza.
Tendremos, por lo tanto, millones de pobres más de los que hoy tenemos ya, que por cierto se ha incrementado durante este gobierno. Se habla también de que la deuda no ha crecido, es absolutamente falso. Ahí están los datos oficiales en donde se puede constatar que eso no es así, que tenemos condiciones de endeudamiento a nivel país, por cierto, mucho más de lo que se tenía en el pasado. Insistimos, el crecimiento económico es condición necesaria, inevitable para generar mejores condiciones de crecimiento, de bienestar para la población. Hay que, por supuesto, generar condiciones a las empresas para que estos puedan sostener los empleos, generar apoyos al campo para que puedan también producirse y generar también empleos a la población que depende, que trabaja en el campo, y por supuesto hacerle a entender a este gobierno que la mejor forma de combatir en la falta de ingreso, la pobreza, es la creación de más y mejores empleos. No hay otra forma, no hay manera de poder reducir la brecha entre el nivel de bienestar necesario por la población y el que hoy se tiene, si no es a base de un ingreso mayor, de un ingreso mejor, que esto lo dan los empleos. Los programas sociales, como lo dijimos, ayudan, pero no son suficientes ni pueden sostenerse por siempre si no hay el ingreso para las arcas del Estado mexicano que permitan el mantenimiento de estos programas. En otras palabras, no hay más. Hay que generar empleo, hay que generar inversión para que la gente pueda estar en mejores condiciones. Y por el contrario, lo que hace, en lugar de dedicarse a todo eso, como podría ser la economía, como podría ser algún otro rubro que ya habíamos dicho, se dedica el presidente a mandar iniciativas que sabe positivamente que no van a prosperar, frente a la cual ya la Alianza de Va por México ha hecho o ha anunciado una propuesta de una iniciativa formal para mejorar lo que es reformable, lo que es mejorable en materia electoral, en donde atiende otras cosas distintas, menos el destruir la democracia, el acabar con el árbitro, el desaparecer de manera puntual el Instituto Nacional Electoral. Contra eso no va a poder, y entonces lo invitamos a que reflexionen los temas importantes y hablemos en México de lo que las cosas pudieran mejorar para la población y no simplemente de ideas trasnochadas para poder enfrentar al INE, cuando en realidad lo que tiene es sumarse a él y buscar en la oposición la posibilidad de construir juntos condiciones que permitan la generación, como ya lo dijimos, de empleos en nuestro país. Muchas gracias, jefe. Tenemos una muy amplia lista de preguntas. Arranco. Gerardo Segura nos manda varias. La primera, dice Félix Salgado, en lugar de hacer un plantón para defender el bodrio de reforma electoral propuesta por López Obrador, debería rendir cuentas a la ley, pues es señalado de ser violador serial. ¿Qué opina usted? Me parece a mí que Félix Salgado lo primero que tendría que hacer es atender con su responsabilidad. Él es senador de la República, él tendría que estar volviendo a ocupar su escaño y, por supuesto, a dedicarse a contribuir desde esa posición en su escaño a que haya mejores condiciones. Y hablando de violadores, sí, lo son ellos, por supuesto, el presidente, Morena, Félix Salgado, porque lo único que promueven, fíjense ustedes, todas sus acciones tienen que ver con violentar la norma, violentar, por cierto, la Constitución que tanto dicen defender y con generar un clima de inestabilidad en nuestro país que, por supuesto, a nadie ayuda. Gracias, jefe. Igual le pregunta, López Obrador dice que les dará una paliza en el 2024. Hay quien dice que la paliza verdadera es la que ellos, Morena y López Obrador, le están dando a la Constitución y al Estado de Derecho por no respetar la ley, como ya se ha demostrado, pero siguen infringiendo la ley porque siguen haciendo promoción electoral cuando estamos prácticamente en vísperas de la elección. ¿Qué opina? Pues me parece que es verdaderamente injustificable que el presidente se meta a hablar de elecciones, de propósitos electorales, teniendo un fracaso de gobierno como el que él tiene. Tendría que estarse ocupando de buscar que las condiciones de la población en nuestro país sean mejores. Y lamentablemente, hay que decirlo y subrayo, lamentablemente, en nuestro país hoy las cosas son mucho más complicadas, son peores, pues, que lo que había antes de la llegada de este gobierno. Y entonces se dedica
hablar de cosas en donde, bueno, pareciera que batiéndose como molinos de viento, lo que quiere es realmente generar una discusión pública que no existe, que no debiera de existir. Pues lo que se tiene que hacer es buscar cómo dar resultados. Para eso está ahí, para eso lo eligió la gente. Es lo que espera la población de este país, de su presidente, es que pueda contribuir a generar mejores condiciones de desarrollo. Y este gobierno lo único que ha hecho es acabar con todo lo que da certeza, destruir todas las instituciones, generar más pobreza, generar más hambre, más inestabilidad, peores condiciones de educación, mucho peores condiciones de salud, y eso es lo que debía de evitarse, y dejar de hablar de las elecciones. Él ya ganó bien, ahora que gobierne, que no lo ha hecho bien, para que realmente pueda justificar por qué la gente votó por él.